En este vídeo vamos a ver cuál es la filosofía de 300. Para ello te voy a contar la historia. En cuanto empieza la película nos muestran a Leónidas justo después de nacer y nos dicen que si hubiese nacido deforme o con alguna enfermedad le habrían tirado por el barranco, que es algo que hacían de verdad en la antigua Esparta. Y esto nos dejaría ver el primer elemento filosófico de la película, que es una selección darwiniana aplicada de manera artificial. Después de esto vemos que empiezan a enseñar a Leónidas a luchar y a no rendirse en el combate, y cuando está hablando con su padre, el padre le dice a Leónidas que la mayor gloria que podía tener era morir en el campo de batalla al servicio de Esparta. Y esto está relacionado con otro tipo de filosofía oriental que surgió alrededor de 1000 años después en Japón, que se llama el camino del guerrero, o más conocido como Bushido. Cuando tenía 7 años se llevan a Leónidas a un proceso que se llamaba el Agoge, que era un entrenamiento militar de Esparta para convertir a los niños en guerreros, y en el entrenamiento les hacen pasar a los niños por un montón de miserias simplemente para tener un ejército mejor. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías principales que tenían en Esparta, que es que priorizaban el bien común a la libertad individual, que encaja con la filosofía del colectivismo y que nos deja ver que los espartanos eran un poco comunistas. Leónidas logra superar el Agoge y después de cargarse un lobo vuelve a Esparta y le coronan como rey. Después de esto vemos una escena en la que un comandante está animando a unos guerreros que se van a enfrentar en una batalla y para motivarlos les dice que los persas querían invadirlos para erradicar la razón y la justicia de Grecia. Y esto nos dejaría ver otra filosofía a la que apuntaban en la antigua Grecia, que es el racionalismo. Y también nos deja ver un sesgo cognitivo que tenemos la mayoría de personas, que es el sesgo de autoservicio, que básicamente quiere decir que todas las personas creemos que somos más inteligentes y más racionales que los demás, y es imposible que todo el mundo lo sea. Después de esto, Leónidas recibe en Esparta a un emisario persa y cuando están hablando le dice al emisario que todo el mundo en Esparta es el propio responsable de las palabras que dice. Y esto podría encajar con la filosofía de la responsabilidad individual. El emisario le comenta que Jerjes, que era el rey persa, tenía un ejército muy grande y que podían conquistar cualquier territorio, y le pide a Leónidas que les regalen un territorio para demostrar su sumisión. Ante esto, Leónidas le dice que si los atenienses no habían aceptado, que según él eran unos filósofos a saltacunas, mucho menos iban a aceptar los espartanos, que eran unos guerreros. Y Leónidas le dice que estaban en Esparta y cuando le tira el pozo de una patada comienzan la guerra. Y esto nos dejaría ver un elemento psicológico de la película, que es la ventana de Overton, que quiere decir básicamente que el hecho de que los atenienses no aceptasen rendirse hizo que los espartanos vieran como algo normal declarar la guerra a los persas. Después de esto, Leónidas va a visitar a los éforos, que era un consejo de 5 personas que supervisaban a los reyes espartanos que estaban sobornados por los persas. Le dicen a Leónidas que Jerjes tenía un ejército muy grande y que no debería luchar, pero Leónidas se niega, y después de que le digan que debía confiar en los dioses, Leónidas les dice que prefería confiar en la razón. Y esto nos vuelve a recordar que Leónidas también es una persona racionalista. Los éforos consultan la decisión con el oráculo de Delfos, que era una mujer que básicamente iba hasta arriba de drogas, y el oráculo le vuelve a decir a Leónidas que no debería luchar. Después de esto, como Leónidas tenía que obedecer a los éforos, le pregunta a su mujer que qué debería hacer, y su mujer le dice que no piense como un rey y que en su lugar piense como un hombre libre. Y esto nos dejaría ver una de las filosofías de la mujer de Leónidas, que es el respeto a la libertad individual por encima de las instituciones, y que encaja con la filosofía del liberalismo. Después de esto, Leónidas reúne a 300 espartanos y llega un miembro del Consejo de Esparta y les dice que no pueden ir a la guerra. Y Leónidas le dice que no van a ir a la guerra y que esos 300 hombres eran solo sus escoltas para darse un paseo por Grecia. Después de esto, parten hacia el norte y se encuentran con otro ejército aliado, que eran los arcadianos. El comandante, que se llamaba Daxos, le dice a Leónidas que llevaba muy pocos soldados, y Leónidas les empieza a preguntar a los arcadianos sus profesiones y les deja ver que la mayoría de ellos eran carpinteros o artesanos, a diferencia de los espartanos, que eran todos soldados. Y esto podría encajar con otro concepto filosófico que se llama la teoría de la especialización. Después de esto llegan al estrecho de las Termópilas y ven que hay un montón de barcos persas, y en este momento llega una tormenta
tormenta y hunde a todos los barcos. Cuando ven esto, todos los soldados empiezan a celebrarlo, pero Leónidas, en vez de alegrarse, simplemente se queda callado. Y este gesto de Leónidas podría encajar con otra filosofía que se centra en la no acción y en la estabilidad emocional, que es la filosofía del taoísmo. Más tarde, 3 espartanos van a espiar el campamento de los persas y se dan cuenta de que eran demasiados y que iba a ser casi imposible vencerlos. Y en este momento, un soldado espartano empieza a sonreír y un arcadiano que tenía al lado le pregunta que por qué sonríe. Y el espartano le dice que era porque sabía que se iba a enfrentar a un adversario que le iba a dar una muerte gloriosa. Y esto nos dejaría ver otro elemento filosófico de la película, que es la aceptación de tu destino, o más conocido como amor fati, que encaja con la filosofía estoica. Después de esto, un mensajero persa va donde los espartanos para intentar que se rindan, pero los espartanos le cortan un brazo y le dicen que le comunique a Jerjes que se estaba enfrentando a hombres libres, a diferencia de los persas, que eran unos esclavos. Y si no fuese porque le acaba de cortar el brazo, esto podría encajar con la filosofía humanista, en la que se le da a los seres humanos un valor intrínseco y se los ve a todos como personas libres. Más adelante, Efialtes, que era una persona a la que habían rechazado del ejército por haber nacido deforme, trata de convencer a Leónidas para que le dejen entrar al ejército, pero como no podía sostener bien el escudo, Leónidas le dice que no se podían permitir tener ni un solo punto débil y le dice que el ejército en conjunto era más valioso que la suma de todas sus partes. Y esta es una frase que dijo otro de los filósofos más famosos de aquella época, que era Aristóteles, y que posteriormente ha dado lugar a una cosa que se llama las leyes de la Gestalt. Después de esto, los persas les empiezan a atacar, pero los espartanos empiezan a cargárselos, y en las siguientes escenas de la película podemos apreciar lo mamadísimos que están. Más tarde, a Leónidas le informan que se aproxima otro pequeño grupo de persas y Leónidas les dice que va a ir él solo para encargarse de ellos, y bromea con que era mejor que le matasen porque así Esparta podría declarar oficialmente la guerra a los persas. Y aquí podríamos ver que Leónidas está poniendo por encima el bien común a su propio interés personal, lo que encaja de nuevo con la filosofía del marxismo. Leónidas va por el grupo de persas y se encuentra con Jerjes. Jerjes intenta sobornar a Leónidas diciendo que le va a hacer general de su ejército, y Leónidas le dice que es una oferta muy buena, pero que por desgracia tenía una herida en la rodilla y no le apetecía arrodillarse ante él, y le dice que a pesar de que probablemente sabe que van a perder, la historia les va a recordar como a 300 hombres libres que se resistieron ante un tirano. Y esto nos dejaría ver otro concepto filosófico de la película, que es la idea de la libertad trascendental del filósofo Immanuel Kant. Leónidas regresa al campamento y llegan unos persas a los que se los vuelven a cargar junto con los arcadianos, y después de esto, como se empiezan a relajar, les pillan desprevenidos y se cargan al hijo de un comandante espartano. En la siguiente escena, Efialtes llega hasta el campamento persa y le pide al rey Jerjes que únicamente le dé un uniforme de soldado a cambio de traicionar a los espartanos, y este uniforme que le pide representa justamente lo que le habían negado los espartanos, y nos deja ver otro elemento psicológico de la película, que es la búsqueda de estatus y de aceptación social que tenemos todos los seres humanos. Más tarde sale la mujer de Leónidas tratando de convencer a un político del consejo para que envíen más refuerzos a los espartanos, y el político le dice que lo que estaba haciendo él era ser realista y que lo que hacía Leónidas era algo idealista. Y esto nos dejaría ver otro de los elementos filosóficos principales de la película, que es la batalla entre el realismo de la política y el idealismo de Leónidas. En este momento, Daxos le informa a Leónidas que Efialtes les había traicionado y que al día siguiente les van a tener rodeados y no iban a poder escapar, y Leónidas le dice a los espartanos que se preparen para morir y para la gloria, y Daxos le dice a Leónidas que está loco y que deberían tratar de escaparse, pero Leónidas le dice que tienen un código moral que
les impide huir o rendirse. Y esto nos dejaría ver otra de las filosofías principales de los espartanos, que es la deontología, que se basa en actuar en base a unos deberes morales o a un código ético. En este momento, como saben que van a morir, Leónidas manda a un soldado para que le dé unas órdenes al Consejo de Esparta y le dice que las únicas órdenes que tiene es que simplemente les recuerden. Y en Esparta se dan cuenta de que el político que no quería enviar las tropas había sido sobornado por Jerjes. Después de esto, los persas tienden la emboscada a los espartanos y Jerjes llega con Efialtes, y Efialtes le dice a Leónidas que trate de ser razonable y que se rinda para no perder la vida, pero Leónidas se niega y trata de clavarle una lanza a Jerjes. Y esto nos recuerda la verdadera filosofía de la película, que es la lucha entre el realismo de Efialtes, que simplemente trataba de hacer lo más fácil, que es rendirse, y el idealismo de Leónidas, que al final le acabó llevando a defender Esparta con su propia vida. Un año después nos muestran al mensajero comandando un ejército de 40.000 soldados en la batalla de Platea, que es una batalla que ocurrió en la vida real y en la que al final los espartanos acabaron derrotando a los persas. Y esto nos deja ver que el idealismo de Leónidas al final sí que acabó sirviendo para algo. Y si quieres saber cuál es la filosofía del lobo de Wall Street, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.